Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Eduardo, José Eduardo Hernández Losel, y bueno, en esta ocasión yo voy a presentar una cápsula rápida sobre dos conceptos que son muy importantes, como lo es el arrastre y la sustentación, ambos conceptos tan importantes y tan cotidianos como lo podemos ver diariamente en, por ejemplo, conducir un auto, volar, cuando vemos volar un avión, cuando lanzamos una pelota. Estos conceptos están implícitos, ¿ok? Entonces, sin más, voy a comenzar con esta clase demostración. Muy bien, las fuerzas de arrastre y sustentación. Cuando se va a analizar un cuerpo que está inmerso en un fluido, ya sea un líquido o un gaseoso, vamos a tomar el ejemplo del aire. Son muchas las fuerzas que se analizan y que influyen directamente sobre el cuerpo. Por lo tanto, para facilidad en efectos de cálculo y de diseño, se tienen en cuenta dos fuerzas principales, como son la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación. Básicamente se puede decir que estas dos fuerzas son iguales, es decir, da lo mismo analizar si es el fluido el que se mueve alrededor del cuerpo o es el cuerpo el que se está moviendo a través del fluido. Como lo podemos ver en la imagen, pues aquí tenemos nuestro fluido, nuestro flujo, que es el viento, y este genera a su vez pues varias fuerzas, ¿verdad? Y también por misma naturaleza, el cuerpo tiene algunas fuerzas, como lo es el peso, la fuerza de gravedad, el empuje vertical, el empuje horizontal, etcétera, etcétera. Como lo he mencionado anteriormente, para efectos de practicidad, nos vamos a tomar como resultantes tanto la fuerza de arrastre como la fuerza de sustentación. Es importante decir que esta fuerza de sustentación siempre es perpendicular a la fuerza de arrastre. Ahora, es importante que nosotros podamos definir cómo es que se produce esta fuerza de arrastre y esta fuerza de sustentación. Inicialmente el señor Planck habló de la teoría de la capa límite. La capa límite es una capa generada que es producto por el contacto entre el fluido y el cuerpo. Y también es un producto de la viscosidad del fluido que podemos nosotros estar utilizando. Ahora, esta capa límite se basa en unas pequeñas moléculas que tienen baja energía cinética y por tanto se adhieren a la superficie del cuerpo al entrar en contacto con el fluido. Esta puede tener dos tipos de régimen. Podemos ver que pueden tener una capa límite en régimen laminar y una capa límite en régimen turbulento. Como lo podemos ver en la imagen, en la capa límite en régimen laminar solo está formado por pequeños hilos. Podemos decir que son como pequeñas láminas en un régimen. Pues es un régimen muy, muy ordenado, ¿no? Después tenemos la región de transición, que es básicamente la región donde pasa de ser un flujo laminar a un flujo turbulento, ¿verdad? Aquí el fluido pues no tiene una forma bien definida, pero ya comienza a tener un comportamiento eh, diferente a como lo teníamos en el flujo laminar. Y ya por último tenemos el régimen turbulento. Y aquí tenemos que las moléculas se mueven a grandes velocidades y en todas las direcciones. Entonces podemos decir que disipa mayor cantidad de energía. Ahora es fácil asociar el concepto de turbulencia con caos y muchas veces lo que queremos es evitar el caos, ¿verdad? O el descontrol. Nos podemos ir con la finta de que el flujo laminar siempre es el indicado o es el mejor. Entonces, se ha hablado de cuál es el mejor, qué tipo de régimen es el ideal. Si una capa límite en régimen laminar o en régimen turbulento. Y lo importante para seleccionar el tipo de régimen es el tamaño del cuerpo. Es decir, vamos a poner el ejemplo de un avión. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un avión que esa escala es de juguete, es de esos que podemos volar,
Ahí tal vez lo ideal para ese avioncito sea un régimen laminar, ¿verdad? Ya que lo que buscamos es ese desprendimiento de las moléculas. Sin embargo, si tenemos ya un avión tamaño real, esos aviones de pasajeros, ahí tal vez lo ideal es que nosotros podamos tener un régimen turbulento, por la sencilla razón de que la capa límite en régimen laminar va perdiendo velocidad a través de, pues, de esa capa límite. Como lo había mencionado, las moléculas se van desprendiendo de la superficie, esto producto de la viscosidad del fluido, y en el momento en el que se desprenden se dice que el cuerpo, el objeto del cuerpo, en este caso un avión, entra en pérdida, es decir, cae al suelo. Y esto se explica porque al no tener una capa límite adherida a cada uno de sus alerones, en este caso del avión, no permite crear los diferenciales de presión que se necesitan para poder lograr la fuerza de sustentación y mantener el avión en el aire, ¿no? Por lo tanto, sí es muy importante poder determinar qué tipo de capa límite y qué régimen debe tener esta capa según el tamaño del cuerpo que se está moviendo a través del fluido. Ahora, para concluir con esta parte, también se habla de una subcapa laminar, ¿ok? Esta que podemos observar aquí en la imagen. Es como la primera capa que se forma o las primeras moléculas que están adheridas directamente a la superficie del cuerpo, simplemente para que nosotros podamos identificarla. Ahora, la capa límite permite y se estudia para analizar la variación de velocidad en las zonas en contacto entre el fluido y el cuerpo. Como nosotros lo podemos ver en la imagen, directamente la capa límite se analiza en la superficie donde el fluido está tocando el cuerpo que estamos analizando. Ahora, ya aterrizándolo más específicamente en términos matemáticos, la fuerza de arrastre, también conocida como el drag force, es la fricción entre un objeto sólido y un fluido, puede ser líquido o gas, ¿no? Esta fuerza de arrastre también, pues, puede ser como fuerza, por sus siglas en inglés, como drag force, que es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado por el diámetro al cuadrado por F de R. Esta es una función del número de Reynolds. Para objetos grandes, pues la fuerza inicial es dominante y la definimos con el coeficiente de arrastre, que este viene directo de tablas, ¿no? Por lo tanto, el modelo matemático para definir la fuerza de arrastre es justamente esta fuerza de arrastre sobre un medio de la densidad por el área del objeto por la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos recordar que la fuerza de arrastre o fuerza de fricción es una fuerza mecánica que solo ocurre si hay contacto directo entre el fluido y, pues, en este caso, el cuerpo, ¿no? El cuerpo que estamos analizando, que depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, en la superficie del cuerpo, que puede ser lisa o rugosa. En este caso, en la superficie rugosa es donde va a haber mayor fuerza de fricción o fuerza de arrastre, porque es donde va a haber mayor cantidad de moléculas, como dicha baja energía cinética, que se adhieren a la superficie del cuerpo, que en la superficie lisa, que vamos a tener menor fuerza de fricción. Y todo esto ocurre por la teoría de la capa límite, como lo habíamos hablado anteriormente. Pero también se puede hablar de una fuerza de arrastre producto del esfuerzo viscoso. Como lo tenemos en la imagen, podemos observar que en la parte de abajo hay una subcapa viscosa. Desde el punto de vista de, de los fenómenos de transporte, esta subcapa viscosa tiene una velocidad de 0, pero se puede decir que la velocidad en esta capa va aumentando desde 0 hasta la velocidad que hay donde el cuerpo y el fluido ya no tienen una interacción directa entre ellos, o sea, su mayor velocidad basa en la velocidad del fluido, donde ya no hay roce o rozamiento del cuerpo.
Ahora vamos a definir lo que es la fuerza de sustentación y rápidamente es una fuerza ocasionada por el flujo en dirección perpendicular a la dirección del movimiento del cuerpo, que también es la velocidad de arrastre, y su aplicación más importante está en el diseño y análisis de las alas de aeronaves llamadas aeroplanos, ¿verdad? Eh, bueno, en este caso el modelo matemático de la sustentación es de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área por el coeficiente de sustentación. Y este coeficiente de sustentación lo podemos definir con este modelo matemático que es la fuerza de sustentación por todo lo demás, ¿verdad? Con este modelo es que nosotros podemos calcular este coeficiente. Ahora es importante decir y aclarar que esta fuerza de sustentación debe ser al menos igual al peso de la aeronave o del cuerpo, pues para que éste pueda volar, ¿verdad? Si no, no tendría sentido ni sería imposible que el avión o la aeronave pudiera volar. Ahora, algo que me pareció bonito de este tema y que me llamó muchísimo la atención es cómo no se anteponen, pero cada uno, tanto Bernoulli como Newton, tienen su forma de explicar cómo funciona esta fuerza de sustentación. Por un lado, vamos a analizar la teoría de Bernoulli, y Bernoulli afirma que el aire fluye más rápido sobre la parte superior curvada del ala, ¿verdad? Lo que hace que reduce la presión, según el principio de Bernoulli, mientras que en la parte inferior la velocidad es menor y la presión es mayor. Esta diferencia de presión es lo que genera la sustentación hacia arriba. Una limitación es que pues no explica por qué el aire viaja más rápido por encima, ni cómo genera sustentación en alas simétricas o con ángulos de ataque cero. Pues lo podemos ver aquí, el fluido tiene mayor recorrido que por abajo. Entonces eso es una limitación importante en su teoría. Por otro lado, Newton se basa en la tercera ley de Newton, que nos dice que en este caso el ala desvía el aire hacia abajo, ¿verdad? Y pues como reacción, el ala recibe una fuerza hacia arriba. Esta es la sustentación. Esta desviación se acentúa con el ángulo de ataque del perfil alar. Una limitación o algo que no se ha explicado es que no cuantifica con precisión la distribución de presiones y no considera la complejidad del flujo, como vorticidad o la capa límite del mismo. Y a mí lo que me vuela la cabeza y lo que me parece algo bonito es cómo ambas teorías ofrecen explicaciones útiles y pues complementarias, pero no son completas por sí solas, ¿no? El fenómeno real de la sustentación es más complejo e involucra aerodinámica avanzada, ¿no? Como puede incluir la dinámica de vórtices, la capa límite y algunas simulaciones computacionales como el CFD. Muy bien, ahora solamente a manera de refuerzo vamos a ver cómo es que la fuerza de arrastre pues se ve, cómo es que se genera esta fuerza de arrastre, ¿verdad? Entonces vamos a poner el ejemplo de un camioncito que pues nada, puede llevar puede ir a lo largo de una pista. Y pues obviamente el camión lleva una velocidad. Aquí tenemos la velocidad del camión. También, pues por otra parte, vamos a tener aquí el flujo, que en este caso es el aire. Este es nuestro fluido, que también lleva una velocidad. En este caso se contrapone, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Nuestro flujo va a estar teniendo un impacto directamente en estas zonas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que va a hacer que nuestro vehículo por sí solo vaya a disminuir su velocidad. Es cuando se genera nuestra fuerza de arrastre o nuestra drag force, ¿verdad? Como lo vimos en inglés. Por eso es que, pues, por ejemplo, si yo voy a una alta velocidad, es recomendable que yo suba las ventanas de mi vehículo para no generar como una especie de paracaídas sin que no requiera mayor combustible o fuerza para poder avanzar. Actualmente pues no vemos a ningún camión. Es muy difícil que los camiones o los trailers tengan esta forma, ¿verdad? Por lo mismo de que se busca disminuir el impacto
directo en esta zona de aquí, pues nosotros lo que compramos o lo que viene ya directo instalado en los camiones es un deflector, que lo que hace es que el flujo ya no sea directo, sino que ya pueda tener un perfil un poco respetando el flujo, ¿verdad? Ahora les hablaré un poquito sobre la fuerza de sustentación. Ahora, el ejemplo más básico que nosotros podemos ver de esto es el de un perfil alar, que podría decirse que es como el perfil aerodinámico casi por excelencia. Y tenemos distintos perfiles, ¿verdad? Como los NACA. Aquí lo que nosotros tenemos de igual manera, pues son algunas fuerzas que se concentran dentro de este mismo perfil, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a analizar de vuelta cuando está en contacto con el aire, ¿no? Por ejemplo, aquí viene el aire que tiene un flujo, y cuando entra directamente en contacto con nuestro perfil alar, pues obviamente este se va a distribuir a lo largo del perfil, ¿verdad? Como ya lo hemos analizado anteriormente, lo que va a pasar es que por la parte superior el flujo va a tener una mayor velocidad, y al tener mayor velocidad pues va a generar una presión baja, y por la parte inferior tendremos una presión alta. Esto es lo que genera precisamente que esta delta de presiones genera nuestra fuerza de sustentación, o nuestra FL como nosotros lo hemos analizado. Entonces, así es como nosotros podemos ver que se generan estas fuerzas. Un ejemplo, por ejemplo, invertido, sería pues el de un perfil de un vehículo con vehículo F1, ¿no? En el que nosotros tenemos aquí un vehículo con un alerón, y en este caso lo que queremos es que justamente haya un downforce. Esto sería nuestra, digamos, FL invertida, ¿no? A la -1, dependiendo de nuestro sistema de referencia X y Y. Lo que queremos es que justamente las llantas se adhieran lo mejor posible a la pista, ¿verdad? No queremos que haya cualquier desnivel en la pista, cualquier elevación que pudiera generar un despliegue entre la llanta y la pista puede ser catastrófico para el vehículo, porque a altas velocidades pues este puede salir incluso elevado. Entonces, así es como funciona gracias al alerón que este vehículo tiene. Justamente el flujo hace que pues precisamente se pueda adherir mejor al suelo. Y bueno, profesor, simplemente a manera de conclusión, tanto el arrastre como la sustentación pues son esenciales, ¿no? Para entender cómo interactúan los cuerpos con los fluidos. Optimizar estas fuerzas puede o permite hacer que los vehículos sean más eficientes, aviones más seguros, incluso bicicletas más rápidas, ¿no? Entre muchas otras aplicaciones que tenemos. Me hubiera encantado hacer una simulación en software como lo puede ser ANSYS. Sin embargo, no cuento con ese tiempo, pero es básicamente porque mi equipo, mi computadora, pues no tiene esa capacidad de correr ese programa. Espero haya sido de su agrado, y le dejo también mi trabajo escrito con el link para que pueda ver este video. Un saludo.